Bueno, ¿cómo están? Bueno, acá nuevamente en la lucha, que no es cruel ni es mucha. A veces sí, pero en algunos momentos no. Tenemos que tratar ya empezar, ¿no? Este programa trata también de dar algunos elementos para que podamos vivir un poco más de otra manera, ¿no es cierto? Más conectado con el disfrutar, porque si no todo ya somos expertos en el tema de ver el sufrimiento, el dolor, la cosa que no es. Y bueno, empecemos también a valorarnos, a darnos cuenta que somos mucho más de lo que creemos, ¿no? No sé quién era que decía, siento que soy más feliz de lo que me parece, y es verdad. Lo que pasa es que hay que tratar de verlo eso, y muchas veces no lo vemos, ¿cierto? Siempre pensemos que hoy es el ayer pensamos que era el mañana, que no podíamos, cómo iba a ser, estábamos preocupados. Y bueno, y vemos que no pasa nada, está todo bien. Y tener siempre esa sensación, esa verdad, no es una sensación, de que todo pasa. Y todo está en permanente movimiento, ese concepto de movimiento, de cambio permanente, de muerte, renacimiento, muerte, nuevamente nacer, nuevamente morir, que se da desde la raíz de nosotros mismos, desde las células. Y entonces, si nosotros, digamos, aprovechamos el concepto biológico y lo aplicamos también a nuestras preocupaciones, a nuestros problemas, es así todo es un aprendizaje, un movimiento. Y no hay nada, queremos agarrar algo y se nos escapa. Todo está siendo, nada es. Cuando lo queremos ver, no está. Ese es el concepto de la física cuántica. Ellos acuñaron el concepto de que la partícula que está en pleno movimiento, cuando la miramos, está. Pero cuando no la miramos, es una onda. Entonces, también nosotros interferimos en eso. O sea, nosotros con respecto al mundo y al universo, somos formadores también, nosotros generamos cosas, porque el sentido, ¿cómo podríamos decirlo? Lo que nosotros sentimos, pensamos y todo influye en lo que observamos, en lo que vemos, y a su vez somos influenciados. Entonces, tuvo un continuo intercambio. Quizás, no sé, parece quizás demasiado exagerado lo que estoy diciendo, pero solamente eso. A veces nos puede hacer estar más tranquilos, relajarnos un poco, ¿no? No es para tanto. Bajemos un poco el volumen nada más. No es para tanto. Las cosas se siguen dando igual. Así que eso sería un poco una cosa que sucede y que tenemos que acostumbrarnos a ver, ¿no? Todo está, recién decía, todo se termina y todo empieza y nuevamente, ¿no? Solo basta ver los ciclos de la naturaleza, ¿no? Lo que vemos todos los días. Y entonces, bueno, ahí ya vamos viendo que, como dice Jodorowsky, el fracaso no es nada más que un cambio de camino, un cambio de rumbo. No es que se termina nada. Lo mismo en nuestra cultura nos ha ido, digamos, nos hizo ver siempre, digamos, el concepto de muerte como algo que no se habla, como algo que es terrible. Entonces eso ha transformado la existencia. Se vive aceleradamente, como si todo fuera a pasar enseguida, y hay que aprovechar el tiempo y apurarse y hacer cosas. Y no es así, ¿no? Esto del tema de la muerte es un tema que, como decía recién, no se habla mucho, ¿no? Porque realmente, digamos, siempre parece como que no hay nada. ¿Qué pasa después? ¿Cómo hay? ¿Hay algo o no hay nada? ¿Cómo es un final solamente? ¿O es una transformación? ¿Es un final y un comienzo? Y quizás todo sea al mismo tiempo. En el momento que se termina empieza otra cosa. Y entonces hay una muerte también cotidiana, no nos damos cuenta. Todos los días se terminan momentos, minutos, situaciones vividas y situaciones también orgánicas. Las células, como decía hace un rato, están permanentemente muriendo y empezando y las reemplazan otras, ¿sí? Y eso es a una velocidad impresionante. Se calcula que toda la piel que nos cubre en este momento, hoy, se modifica toda. Dentro de un mes es otra, o sea que vamos a tener una piel nueva. Y entonces
Y así todos los órganos tan importantes como por ejemplo el hígado o otros órganos importantes, tienen un cambio en poco tiempo, ¿no? En 2 semanas o en 3 semanas más o menos cambia el hígado completamente. Y entonces todo se renueva, todo quiere decir, o sea que se muere y viene. Entonces, si eso nos está enseñando todo el tiempo que ocurre así, ¿cómo nos vamos a quedar atrapados en que la cosa no tiene continuidad, que es una cosa fija, un vacío, un agujero, ¿no? ¿Cómo puede ser que eso sea la excepción? No. Y aparte del concepto, ¿no es cierto? Nosotros siempre tenemos que tener claro, aparte del concepto de movilidad y de cambio, que nosotros nos constituimos como materia y espíritu, pero la materia en sí no es una, ¿cómo podríamos decir? Es algo que tiene, no es estático, ni tampoco es fijo, ¿no es cierto? No tiene permanentemente no es sólida ni estática, o sea, no está quieta, y es permanentemente un movimiento de como decíamos, de electrones, de partículas, que se mueven a tal velocidad. Ayer comentábamos en un grupo que tengo, casualmente, 50.000 kilómetros por segundo se mueve. Es impresionante, no se puede pensar esa velocidad, ¿no? Y se forma un campo que vibra, que es rítmico. Y esa vibración es individual, cada uno vibra de una manera distinta. Y eso hace a la identidad. Esa vibración, si nosotros la ponemos en la firma, cuando firmamos, o en las huellas digitales, ¿no es cierto?, que son ondas también, ritmos. Si ustedes miran una huella digital del pulgar, por ejemplo, son todas ondas que van moviéndose en sentido concéntrico, ¿no? Y bueno, esas quedaron congeladas, esas ondas, en el espacio y forman las huellas digitales. También hay ondas que quedan en el tiempo, como las ondas cerebrales. Todo eso marca, sirve para diferenciarnos, o sea, podemos ver, afirmar nuestra identidad en eso. Lo mismo en la voz, en otras características también que nos hacen ser distintos. Porque siempre decimos eso, ¿no? La singularidad y la universalidad que tenemos. O sea, no hay un ser humano que sea igual a otro. Eso es una cosa fantástica, impresionante. Yo cada vez que lo digo me asombro de nuevo. No puede ser, parece mentira. Somos millones. Y siempre hay uno, y somos distintos. O sea, cada uno tiene su huella digital, su ADN. Todo eso está codificado en los genes. Bueno, y sin embargo, tenemos mucho en común. Mucho en común. Entonces, pero también podemos, hablando del tema que recién hablamos, del fin y del principio, de que las cosas se terminan o no, el concepto de que, como todo es energía, ¿no es cierto?, el cuerpo, la materia, el espíritu, una es una energía más densa y la otra es una energía más sutil, ¿no es cierto? Entonces, se podría decir que eso genera las dos energías, vibrando, como decíamos hace un rato, somos seres vibrantes, ¿no es cierto? Vibrando permanentemente, forman un campo, que es un campo de energía único para esa persona y no para otra. O sea, todos tenemos campos de energía y somos eso precisamente. Estamos permanentemente vibrando, pero cada uno de una frecuencia distinta y de una manera distinta. Entonces, esos dos elementos, lo material, digamos, el cuerpo y lo espiritual, entonces constituyen un campo, decíamos recién, ¿no es cierto?, un campo de ondas, de resonancias, de todo eso, un ritmo personal, ¿no? Y entonces eso explicaría, dicen algunos autores, ahora se está estudiando un poco eso, que después de la muerte del cuerpo hubiera una persistencia, una supervivencia del self, de uno mismo, después de la muerte del cuerpo, porque sería como que lo mismo sería el concepto de espíritu se mantiene, y se mantienen un montón de cosas de uno, de la persona. No importa que el cuerpo se termine. Entonces, ¿qué pasa? Eso porque es la identidad. Y bueno, esa es la característica de la singularidad que tenemos. Ahora,
eso, digamos, va combinado también, como decíamos, con lo que tenemos en común con los demás seres humanos, ¿no? Nosotros somos parte de un universo, ¿no? Y al mismo tiempo que estamos unidos, el concepto de unidad que decíamos, lo holístico, ¿no?, que siempre hablamos, es porque contenemos el todo. Dentro de nosotros somos partes de un todo, pero contenemos el todo dentro de nosotros, ¿no? Y entonces, un ejemplo muy interesante, que yo cada tanto lo traigo para explicarlo mejor, es el holograma. El holograma es una fotografía, ¿no?, que se hace con un rayo láser. Entonces, se fotografía, por ejemplo, vamos a suponer una silla. Entonces, una parte del rayo pasa por la silla, rebota en el objeto y va hacia la película. Y otra parte, después, por otro lado, se manda otro rayo láser al punto que está, que quedó fotografiado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y si uno después, una vez que lo revela, corta la fotografía por la mitad, o sea, lo que se fotografió, no aparece la mitad de la silla de arriba y la de abajo, no, aparece la silla entera, en cada pedacito. Y entonces, si vuelve otra vez a cortar en 8, en 10, en 20, en lo que sea, siempre aparece la silla entera. ¿Y cómo es que aparece siempre la silla entera? Es porque cada punto de la película que estamos cortando había recibido luz de todo el objeto fotografiado. O sea, por eso el segundo láser lo vuelve a llevar toda la iluminación del objeto a cada punto del celuloide de la película. Entonces, en ese lugar está en forma codificada la imagen entera siempre, ¿no? Entonces eso sería aplicable con respecto a nosotros, como que un individuo puede contener el universo entero. Nosotros somos un pedacito, pero a su vez contenemos, como el pedazo de la fotografía, todo el universo. Lo podemos sentir, por supuesto que no lo conocemos todo. Lo podemos sentir, lo podemos intuir, sabemos más de lo que podemos decir o conocer todavía. Y esa información universal está dentro de nuestro ser. No necesitamos onda que nos transporte, ni sonido, ni luz, ni radio, ni nada. El campo de energía que surge, por ejemplo, en una pareja, en el vínculo de una pareja, en el amor, por ejemplo, ¿no?, eso no existía en el universo. Y de golpe aparece ese campo nuevo, esa vibración conjunta de dos seres, y eso enriquece a todo el universo. Le agregamos algo al universo. No nos conocía a nosotros. Y aunque estemos lejos o en mundos distantes, el campo de energía que nos une continúa existiendo. Y fuerte, con más potencia que el viento, las olas, los barrotes, los muros. Y bueno, eso es fantástico. Hay experiencia. El teorema de Bell, por ejemplo, en física, determina que una partícula que está junto a otra, por más que se las aleje a kilómetros y todo, cada vez que una tiene una reacción o un movimiento, la otra lo hace al mismo tiempo, sin estar conectadas para nada. Bueno, o sea que este es un tema muy interesante, el tema porque si nosotros separamos y hacemos cuerpo por un lado, espíritu por otro, y que estamos separando otra vez, estamos disociando. Todo es una unidad, todo es energía, más vibrante, más sutil, más densa, pero es así. Entonces no se termina todo con que se termine la energía densa. Es interesante, es un tema para hablarlo, para charlarlo. Hay muchas experiencias de este tipo, lo que se están haciendo. Por ejemplo, hay con respecto a la influencia también de las emociones. El ADN, por ejemplo, está muy influido por determinadas ondas emocionales, por ejemplo el amor o el odio o el miedo, por ejemplo. Tienen determinada frecuencia, ¿no? Algunas son ondas más cortas, más rápidas, otras son más alargadas, como apaisadas, digamos. Y entonces tenemos eso. Cuando más puntos toca del ADN, del contacto, con esa onda emocional, se produce, la información es distinta. Bueno, entonces esto es muy interesante porque habla siempre de la importancia que tienen
en todo lo que nos pasa, ¿no es cierto? La influencia del medio, de lo que sentimos, de cuando nosotros nos sentimos de una manera, eso está influenciando permanentemente, ¿no? En toda nuestra salud, en nuestro cuerpo. Sí, siempre hablamos de eso, el concepto de unidad. Hay conceptos que son esenciales, no se pueden variar. Uno no puede pensar, porque eso hace a la esencia del conocimiento. Si nosotros pensamos que las cosas no están unidas, no están integradas, no podemos hacer ninguna apreciación sólida, digamos, del asunto. Precisamente no podemos hacer ninguna cosa sólida, porque el hecho de que todo esté en movimiento permanentemente, y que no sea nada que lo podamos aferrar o tener, o hacerlo nuestro, como pasa con muchas cosas, sobre todo en materiales, eso sí permite sacar, digamos, leyes o ideas, o repetir las experiencias para que salgan igual. No es tan así. Entonces, claro, por eso digo, el concepto de movimiento permanente, de unidad de todo lo que existe, ¿cierto? Y de cambio permanente de todo, una permanente movilidad, es la base de la vida, ¿eh? La vida es eso. Como siempre yo digo, es bella e imprevisible. Bueno, sigamos ahora con otras cositas. Esto es una pequeña introducción teórica, que por supuesto, aparte de los que quieran llamar, porque es un tema interesante y lo podemos desarrollar un poquito hoy. Bueno, siguiendo con otros conceptos. El otro día hablábamos, o alguien me preguntó, con respecto a la característica porque recién Bernardo usa una palabra que se llama que él dice método, ¿no? Que es muy parecido a un enfoque personal mío. Él dice el método suyo. Y en realidad yo no es tan metódica la cosa mía, ¿no es cierto? Es muy variable de acuerdo a cada persona, a cada uno que viene. Y yo creo que eso me lleva un poco a lo, como le decía, me habían dicho que un tema que yo había traído hace unos días o hace un tiempo, que tenía que ver, o que tiene que ver, con el concepto de la entrevista terapéutica. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que la persona viene a buscar? ¿Qué es lo que yo le ofrezco? ¿Qué es lo que sucede, digamos, cuando nos encontramos y cómo es la cosa? Yo creo que la gente que me viene a ver, mucha gente, digamos, está influenciada un poco también por lo que me escucha. Entonces ya sabe que yo, por lo menos, si bien trato de ser lo más amplio posible en todas mis cosas, tengo una manera de ver el mundo y de ver las cosas. Y eso hace que algunos me elijan precisamente para consultar por eso. O sea, de alguna forma yo no represento una característica, a ver cómo podríamos decir, de tratar síntomas, de resolver situaciones a través de, por ejemplo, de medicamentos. Por supuesto que el medicamento es útil, a veces es necesario. Por ejemplo, hay situaciones que desbordan, inclusive que puede haber riesgo para el paciente, si no, en ese momento el monto de ansiedad, de angustia, de lo que sea, lo desborda. La persona no puede actuar, puede correr peligro, pueden pasar situaciones alrededor, ¿no? Entonces es necesario a veces la medicación, pero no como curación, sino como una posibilidad de disminuir, como decía recién, el monto de angustia, el monto de ansiedad o de depresión o de lo que sea, para que sea operable, ¿no? O sea, vamos a suponer, si tiene una angustia de 80, y bueno, y no puede hacer nada, no puede ni moverse, ni ir a trabajar, ni salir a la calle, a veces ni dormir, ni nada. Una medicación por un tiempo muy breve, que eso puede ayudarlo que en ese momento eso de 80 baje a 30 o a 20. Entonces, pero con esa idea, no que yo tomo esto y me voy a curar, sino con la idea de que provisoriamente y momentáneamente lo que hago es aliviarlo, es bajarle un poco la frecuencia de esa cosa que lo está, digamos, deprimiendo o angustiándolo. Y entonces eso permite que, bueno, la persona pueda razonar y uno le puede explicar mejor algunas cosas. Pero en general trato de no utilizar eso, porque me parece que el ser humano es completo. Tenemos todos los elementos para ser nosotros nuestros propios médicos, o sea, nuestros propios curadores, ¿no? Por supuesto que eso implica una evolución, una capacidad de poder saber escuchar nuestro cuerpo, saber
percibir cuando estamos desviándonos de lo que somos habitualmente y hay alguna cosa que no funciona y nos podemos dar cuenta nosotros de eso. Pero claro, precisamente vivimos en este momento, ¿no es cierto? El mundo y toda la mayoría de las culturas se está moviendo de una manera muy acelerada y no teniendo en cuenta lo que se siente, ni siquiera tratando de sentir o percibir, sino directamente se llega a una situación extrema y ya se requiere inmediatamente la ayuda de otro, porque no se puede resolver solo. Pero si nosotros nos entrenamos en poder conocernos mejor, echar la mirada un poco hacia adentro de vez en cuando, una vez por día, una vez por semana, aunque sea, y decir, sí, ¿cómo fue mi semana? ¿Anduve bien? ¿Anduve mal? ¿Cómo me estoy notando distinto? Pero no como una cosa de, exagerada o de culparnos de las cosas, no, sino simplemente una mirada, como dándonos cuenta que nosotros también nos movemos y cambiamos, como las cosas, como el atardecer, como todas esas cosas. Entonces, bueno, una mirada, ¿no es cierto? Aprender a vernos un poco así, con ese criterio con una autocrítica sana, por supuesto, ¿no? Digamos, de valorarnos, no solamente, no de maltratar. Entonces podemos pesquisar cosas que vamos cambiando, y bueno, eso ayuda mucho. Pero es importante entonces, como decía, el enfoque que se da en la primera entrevista, o sobre todo en la primera, porque es cuando uno recién se conoce, ¿no? Y entonces yo siempre digo, no sé si siempre, a veces digo, que cuando el paciente llega con sus cosas, yo muchas veces le planteo eso, ¿no? De que no estoy para resolver, ¿cómo se llama? No es que no estoy, tampoco seamos exagerados, no es que yo me limito a escuchar el problema solamente, el conflicto que él tiene, para resolverlo, para solucionárselo, no, sino trato de hacer un registro mucho más amplio del ser que viene a consultarme, ¿no? Y entonces voy recorriendo, a medida que va charlando, vamos charlando, no es que él solo habla. Muchas veces se me ha criticado en algún punto, porque yo a veces no es que estoy en una escucha permanente, cuando yo noto algo, lo hablo, y eso lo compartimos con él, y entonces ya entramos en una situación distinta, es como un diálogo, una conversación, no es que yo estoy anotando y escuchando solamente y no me muevo y entonces registro todo lo que dice bueno, antes se hacía así, se trataba así con otros métodos, pero no, se va creando como un clima, ¿no? Voy acompañándolo, digamos, en sus cosas, en sus dudas, en su trayecto. A veces comento cuando hay una cosa que por ahí puede ser útil para él, algo que yo viví, pero que le puede ayudar a explicar o ilustrar sobre lo que le está sucediendo. Entonces yo también, al decir eso, dejo esa actitud del terapeuta que está arriba, ya en la cumbre de la montaña, y también mostrar que a mí también me pasan cosas, que no es que yo estoy en otra situación. Entonces, en lugar de ponerme más a corregir, a tratar de cambiar lo que viene, hay que integrar, hay que juntar. Eso es muy importante. Lo que la persona viene trayendo como algo indeseado, algo que le hace sufrir o que está mal, no echarlo, sacarlo, extirparlo, ¿no? Juntarlo, que venga, y entonces empezar a comprender. Es como ir resolviendo malos entendidos, en general son malos entendidos. Es como que no hay un culpable de algo, sino que todo es una cadena de situaciones que se van así eslabonando, así todo, y se va produciendo entonces una relación que, si uno la corta por separatidad, como decíamos antes, porque pensamos que todo está separado, podemos encontrar que este es el culpable y este es la víctima, pero resulta que no es así la cosa. Entonces, en general estamos hablando, ¿no? Porque ahora va a salir uno y dice, bueno, pero un hombre que mata, bueno, eso no. Pero estamos hablando en términos de conflictos emocionales, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a aceptar la cosa y a integrarla, a juntarla, todos los personajes temidos, los fantasmas que uno tiene encima cuando se angustia, inclusive las cosas que uno quiere ser y no puede, ¿no?
Y entonces lo que no pudo ser, o lo que los otros querían que uno fuese, y no. Y todos esos personajes empiezan a verse de golpe como criaturas. Uno los empieza a ver como niños, ¿no? Criaturas que también se equivocan, pero es en el afán de ser mejor o de hacer cosas mejores. Muchas veces los padres también tienen excesos o situaciones, pero también fueron hijos, ¿no? Entonces se va concientizando todo, ¿no? El problema, la incompletud, los límites. Entonces de golpe esos personajes que digo que son fantásticos y temibles se humanizan, se empiezan a ver reales, ¿eh? El viejo se lo empieza a ver como el viejo, ese tipo que tenemos como papás, pero que le decimos viejo. Y lo otro lo mismo, la mamá es una señora que también le pasaron cosas, y todos los amigos, y uno empieza a darse cuenta que todo no es así, dividido, separado o peligroso. Se va produciendo una integración, un reencuentro. Y en ese darse cuenta se llama eso, ¿no? Cuando uno se empieza a avivar, a darse cuenta, aparece la comprensión. Que esa es la zona donde hay que llegar. No tanto el saber, no es importante saber, mucho, pero mucho más importante es comprender. Entonces se va produciendo ese vínculo con todo, ¿no? Con las personas, con las cosas. Es como que yo trato de enseñar eso también, que todo es importante, ¿no? Un vínculo de vibración, como hablamos recién, ¿no? Sensible, que me va integrando y me va conectando. Bueno, es bueno este paréntesis, un momentito, escuchar música, ¿no? Porque nosotros somos música, estamos permanentemente, como decíamos, somos seres vibrantes. Tenemos una forma de vibrar singular, cada uno tiene su ritmo, su manera. Como los cantantes, hablando de la música, veo que todos los cantantes tienen una forma de cantar que cualquiera cuando los escucha varias veces después los identifica, no hace falta ir a ver qué nombre tiene, porque es eso, se transmite la vibración. Y después es todo, es todo un movimiento, es una danza en realidad todo, ¿no? Los vínculos. Yo lo he traído acá varias veces el tema ese de que plantea un investigador norteamericano en un libro de George Leonard que se llama el pulso silencioso se llama. Es donde él habla de que cuando de un investigador, decía, del doctor Condon, no me recuerdo si es de Princeton, de una universidad norteamericana, que se tomó el trabajo de filmar los movimientos de una persona cuando habla con otra. Cuando habla, ¿no? Primero empezó con uno. Y cómo va, los movimientos que va haciendo de acuerdo a cómo va articulando la palabra, ¿no? Y por ahí antes que se produzca la primera sílaba, ya hay un movimiento que él no se da cuenta, es totalmente singular e inconsciente en ese momento. Y entonces después cuando sigue hablando se va cambiando y hay un momento, y si para de hablar, para de moverse y después nuevamente recobra el movimiento. Pero son secuencias tan cortas que son milésimas, o sea, décimas, no sé qué, de segundo. Y él lo va filmando y de cada fracción de tiempo minúscula como la que estoy diciendo saca lo filma, saca una fotografía, un movimiento. Él lo estuvo haciendo eso y me le pareció interesantísimo porque en el momento que para de hablar, como digo, para de moverse y después empieza la danza otra vez. Entonces él dice que se asombra más todavía cuando una vez filma también al que escucha, no solo al que habla, sino al oyente. Y resulta que el oyente también se empieza a mover cuando el otro habla, ¿no? Y entonces, pero también son movimientos muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, mueve el dedo de la mano apenas, un poco de la mano izquierda y lleva el mentón un poco hacia adelante y el hombro izquierdo, y entonces después para, y el otro para, y cuando empieza el movimiento del que habla, el otro también vuelve a moverse. Entonces realmente es una danza,
todo lo que el cosmos es una danza de estrellas, ¿no es cierto? Pero nosotros también cuando nos comunicamos y se produce ese fenómeno. Entonces, tal es así que le da muchísima importancia a eso, a ese tipo de comunicación no verbal, que a la palabra. Y yo contaba una vez que en una cena que se habían hecho unos familiares míos y estábamos todos cenando y compartiendo, de repente se dio un episodio donde alguien dijo algo que no coincidió con lo que otros pensaban y se produjo un momento de tensión, ¿no? De medio difícil. Y entonces claro, la cosa había quedado un poco como cortada, ¿no? Y después se siguió de otra manera, no siguió cada uno en una situación de no querer aflojar, sino que la situación se fue, digamos, normalizando. Y se empezaron a contar chistes, y después uno y después el otro le contestaba, y qué sé yo. Y en un momento la cosa se modificó completamente. Y no era tanto porque se hubiera modificado por lo que se decía, sino por la forma. O sea, todos empezamos a tener una armonía distinta, ¿no? Una manera de hablar en un tono distinto. Aparecieron sonrisas y situaciones que cambiaron todo. Esto hace mucho al tema del lenguaje y de la comunicación, ¿no es cierto? Algunos dicen que, por ejemplo, en una enfermedad tan conocida desde el hecho de que hay casos y es bastante frecuente, pero desconocida con respecto al tratamiento y con respecto a poder abordarla, que es el autismo, ¿no? El autismo infantil, donde el niño se aísla, no habla, se aísla, y cuando más lo buscan y procuran para que él hable y qué sé yo, peor todavía, ¿no? Y entonces hay un aislamiento y un mutismo, y solo hay a veces algunos pequeños movimientos o gestos. Y parecería, se ha estado estudiando, que ellos tienen una percepción del sonido, de la voz del que le habla, que aparece como eco. O sea, termina la sílaba o la palabra y después le sigue resonando al autista un tiempo eso, como 2 o 3 veces más. Si eso se da en un contexto de varias personas hablando, es como un infierno de voces y de situaciones que el paciente o el chico en ese momento no tolera y se aparta inmediatamente. Por eso algunos dicen la importancia también, yo creo que ya se ha planteado eso, de agregar a los tratamientos que se hacen de tipo psicológico o de otros tipos de intentar comunicarse con un estudio fonoaudiológico para ver si existe ese tema de eco o de que se vuelve a repetir el sonido, ¿no es cierto? Bueno, en fin, hay varias cosas. Pero bueno, nos fuimos un poco del tema, ¿no? Pero bueno, yo quería también hacer referencia hoy a que en poco tiempo, digamos, ¿no? O sea, yo creo que menos de 10 días, el 24 de este mes, vamos a hacer un encuentro. ¿Qué es esto de un encuentro? ¿Qué? ¿Nos vamos a ir a algún lado? ¿Nos vamos a disfrazar? No, es un encuentro de amor. Vamos a poner las palabras que son. Es un encuentro de amor. Se llama Vivir es Amar. Así, sintético, contundente, de pocas palabras. Porque eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta esa energía. Al mundo, al planeta le hace falta esa energía. Esa es la energía que nos une, que nos integra. En medicina hay un tejido del cuerpo que se llama tejido conectivo o tejido conjuntivo, que es el tejido que une, que integra los órganos. No están los órganos sueltos dentro del cuerpo, sino que están, si no se caerían, están todos sostenidos y juntados, así integrados, por este tejido conectivo, por este tejido conjuntivo. Y eso viene a ser el amor. El amor es una cosa así, es algo que nos junta, que nos atrae, nos lleva hacia otro, hacia el prójimo, o por supuesto a la prójima, o lo como sea. Pero quiero decir, de una manera tal que encontramos el sentido a muchas cosas cuando eso nos habita, esa energía nos habita. Es conciencia de unidad, el amor es conciencia de unidad. No hace falta explicar que estamos unidos.
Solamente ese sentimiento, ¿no?, nos coloca en ese lugar, ¿no? Es importantísimo para la vida misma, pero no solamente de los seres humanos, de todos los seres vivos, de las plantas, de los animales, de todo, del universo en sí. Entonces, yo no estoy haciendo un comentario de que ustedes cuando vengan al encuentro, a la reunión, van a sentirse todos enamorados unos con otros, no, pero van a poder desarrollar y darse cuenta la capacidad que tienen de poder dar, de sentir por el otro y del otro por ustedes, pero como una cosa que no lo hacemos habitualmente. No todos los días sentimos que se abre el corazón. La mayoría de las veces está cerrado, y está cerrado con doble llave. Yo lo veo muchas veces, ¿no? Y lo vemos todos. Solamente cuando una persona a veces pide algo, una moneda o lo que sea. Si uno hace una estadística, no sé, pasan 20 coches y hay uno que le da por ahí un peso y con mucho esfuerzo. Porque nos cuesta, no estamos acostumbrados a eso, a dar, ¿no? Ahora eso sí, para quejarnos de que necesitamos y todo eso, hacemos fila para eso. Pero bueno, entonces el dar, el dar es el recibir. Si yo doy es porque puedo dar, y si puedo dar, entonces también estimulo el recibir, puedo recibir. Eso también en algunos casos de personas que vienen al taller, al encuentro, vienen pensando que ellos son, qué sé yo, como dadores universales, vamos a poner, ¿no? Sí, a ver, hay un llamado. ¿Quién me habla? Hola, buenas tardes, doctor. Luis de Berazategui. Ah, ¿qué dice, Luis? ¿Cómo le va? Movilizado por usted, siempre. ¿Ah, movilizado? Sí, porque tantas cosas, No, sí. Es como cargar una escopeta con distintas perdigones, algunos dan el blanco, ¿no? Entonces, sí. Estaba escuchando el título que le puso a la charla que va a tener Ahora el taller del 24. Claro, ¿no? Vivir es amar, ¿no? Y estaba acordando porque hace un rato estaba con mis 2 hijos y mi mamá que tiene 83 años, y estábamos conversando de algunas cosas, recordando de la infancia y de la primera época, o hace unos cuantos años ya de ella, y le comentaba a mis hijos de que tuvimos la suerte de vivir en una casa donde el dueño de la casa donde alquilaba mi madre y mi padre, era muy bueno el hombre, ¿no? Entonces mi madre contó algunas anécdotas, y estos hechos que cuando uno va creciendo y los recuerda vívidos, recuerdos buenos, deliciente, vivir es amar, porque claro, estamos compartiendo esto que nos construye, no sé, sentir y valorizamos pequeñas cositas que nos dan fuerza para seguir adelante, ¿no? Claro. Y qué bueno eso, ¿no? Que aparte usted lo integró todo, le apareció la infancia ahora y está perfectamente enlazada con lo que usted está viviendo, ¿no? En realidad el niño que tenemos adentro que cada tanto quiere salir, ¿no? Claro. Entonces, por eso le digo a usted que cuando lo escuchamos, comienza, realmente inicia un camino que no sabe dónde va a conducir, pero sabemos que está rodeado de plantas altas y flores, y algún río que se cruza. Siempre aparece algo que nos motiva. Qué bueno que le aparezcan imágenes, ¿no? Porque precisamente mi trato siempre, por lo menos no solo acá en la radio, en general, en mi vida en general, y con la gente que hablo y charlamos, me gusta siempre que sea bello, que haya belleza, pero no una belleza de propaganda, de modelo, de venta, es esa belleza que describe usted, que es incierta, de golpe aparece, ¿no? Es como una revelación, ¿no? Una cosa así. Claro. Lo que pasa es que usted tiene la habilidad de sacar el tapón al tonel del alma, como diría Artemio Alarm, ¿no? Entonces, bueno, claro, aparecen cosas y por suerte son muy gratas, y bueno, nos permite mirar la vida con optimismo, y es muy interesante todo, porque claro, bueno, por lo menos es lo que lo vive uno. Calculo que cada cual tiene su propia experiencia, ¿no? Mire, todos queremos cambiar cosas, tratar de que sean mejores, poner nuestra inteligencia, pero si no ponemos el amor, porque eso es lo que nos va llevando a comprender. Acuérdese siempre que esa es la clave, no es saber, es comprender. Es comprender, porque no se puede, las cosas son como son, no es como uno quiere que sea. Claro. Y si uno lo puede aceptar eso, integrarse a la cosa, subirse a la calecita, como digo yo, no quedarse abajo de la calecita mirando a ver cómo funciona, sino subirse al caballito, al chanchito, a la cosa, y estamos todos juntos en ese dar vuelta, ¿no? ¿Quién le dice por ahí sacamos la sortija?
Por ahí sacamos la certeza, yo creo que sí. Qué lindo, Luis, que me haya llamado. Y bueno, me imagino que si tiene tiempo, dése una vueltita. Bueno, claro. Si Dios quiere, vamos a hacer todo lo posible, doctor. Sería bueno, así nos damos un abrazo, ¿eh? Claro que sí. Bueno, muy amable, como siempre. Gracias a usted. A usted, hasta luego. Hasta luego. Ay, qué lindo. Bueno, es así la cosa, ¿no? Entonces, bueno, algo de esto que estamos hablando ahora con Luis es lo que es el taller o la reunión. Es como ir pasando de un momento donde la mayoría no se conoce, las personas que van y todo. Vamos con nuestras cosas de todos los días, nuestros miedos, nuestras defensas, los tabiques que ponemos, todos los muros que ponemos, porque nos da mucho miedo conectarnos con el otro. Y ahora que dije que cada uno es singular, no hay ninguno igual a otro, es una maravilla. ¿Usted se imagina darse cuenta que uno, la persona que quiere o que lo quiere a uno, es única? ¿Se da cuenta el significado que tiene eso? Es única en el universo, no es cualquiera. Entonces, la relación tiene que siempre valorarse en ese sentido, ¿no es cierto? Bueno, pero le decía, entonces el taller tiene esa característica de llevarnos poco a poco, y con nosotros pongo música, por ahí hay que venir con ropa cómoda porque nos tenemos que desplazar, hacemos rondas, juegos y distintas situaciones. Y hay partes donde trabajamos también las dificultades, Eso es muy interesante. O sea, no es que uno va solamente a pasarla bien, sino, bueno, a pasarla bien siempre, pero quiero decir que también uno de los fundamentos del encuentro es para ayudar a la persona, a nosotros mismos, a todos los que tenemos un miedo, un no puedo, una creencia de que no podemos, porque todo es creencia, no es que no podemos. Y entonces se hacen ejercicios específicos, ¿no? Y entonces para gente que por ahí no puede decir que no a las cosas y todo lo invade, o situaciones de no poder mirar a los ojos, o no tener, qué sé yo, conectarse con las dificultades que uno tiene, ¿no? Como que quedó paralizado en esta etapa de su vida, no puede crecer, no puede salir de la situación, en fin, muchísimas cosas. Y generalmente terminamos, se parece una sinfonía lo último, porque en general, como nos unimos desde adentro, desde el ser interior, ahí se terminó la singularidad de que somos distintos, ahí pasa a ser holístico. Entonces todos somos seres humanos, todos, más bajo, más alto, mujeres, hombres, qué sé yo, de todas las formas, y todos pasan a ser lo mismo. Uno, todos una unidad. Bueno, entonces ese sería un poco el criterio. Ya voy a dar más, igual hoy puedo decir algo, pero voy a tratar de que, digamos, entre hoy y el próximo viernes, vamos a completar algunos datos para que ustedes puedan saber dónde es, cómo es y todo. Por ahora, puedo darles una idea, por ejemplo, bueno, el lugar, si quieren ir anotando, nosotros ya hemos hecho varios, hace mucho tiempo, que hacemos más de un año, talleres ahí. Es un lugar muy lindo, queda en la calle Rocamora 4555, entre Estado de Israel y Yatay. Esto va a ser el 24, ojo, 24 obviamente de junio de ahora. Pero esto lo digo porque muchas veces puede pasar que alguno se confunda o que tome la cosa antes o después. No, es así. Ahora, de todas maneras va a ser de 3 de la tarde hasta las 7, o sea que tenemos un buen rato para pasarla bien, tranquilo. Y cada uno se va a ir con un provechito, o sea, cada uno le va a servir esa experiencia para poder después, al final, hablar cada uno y decir lo que se dio cuenta, lo que aprendió, lo que le sirvió, ¿no? Bueno, estamos muy encima, así que como ustedes siempre saben, yo termino con algún poema. Bueno, ahora estoy en la duda entre dos. Bueno, vamos con Irremediable, que hace mucho que no lo leo, ustedes ya lo conocen, a mí me gusta mucho este poema. Y lo escribí un día que realmente sentía lo que dice el poema, ¿no? Estaba en un lugar solo y escribiendo, y de repente me vino eso, una fuerza irremediable. Y dice así: ¿por qué no huyo de este cuarto que me envuelve y que me aquieta? ¿Por qué me surgen palabras y frases como músicas y todo se vuelve irresistible y no soy el que era? Los versos se cuelan por mi piel y me circulan, y dejo a lo que iba y lo que debo, y escribo sin parar, como respiro, y todo se hace mío, y lo percibo, lo huelo. ¿Es esto ser poeta?
qué vibración sutil se vuelve un todo que no puedo tenerlo y lo transmito. He dejado el lápiz y el cuaderno, y ya en el ascensor, rumbo a la calle, mis manos no son manos, son estrellas, y mis pies me levantan de un piso que no siento, y todo es un latir tan imparable que vuelvo irremediable al cuarto donde vivo, al cuarto donde sueño, al cuarto donde escribo.